Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Run, Live, Repeat, el podcast en donde hablamos de entrenamiento híbrido y muchas cosas más. El día de hoy tenemos un episodio, yo ya digo que todos son especiales, la neta, porque siempre me gustan mucho los invitados que traemos. Pero bueno, es especial en el sentido que no vamos a hablar de Hyrox per se o de entrenamiento híbrido per se, más allá de que tiene mucho que ver, sino vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que son estos retos que además con las redes cada vez tienen más visibilidad, más allá de que no son una competencia como tal. Y para eso tenemos a dos personas que yo admiro mucho por lo que hacen y también por de lo que hablan. Una de ellas es Jorge Francia. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Y el otro, Vic de We Rise Project y también de Men's Health. ¿Tú estás en Men's Health? Sí, señor. Yo tengo muchos sombreros. Ah, sí, ya te vi. Feliz de estar acá otra vez. Y entonces aquí está con él, que además a él le encanta platicar de todas estas cosas y me fascina mucho haber creado este tema. Estábamos nosotros entrenando, Jorge y yo, en el gimnasio y de repente se nos ocurrió este tema y dijimos, ¿a quién traemos? Pues a Vic, ¿no? O sea, ¿a quién más? Alguien que le gustan las tonterías deportivas, sí. Exactamente. No, feliz de estar acá. Pues bueno, como les decía, queremos hacer este episodio sobre retos, digamos, el cuerpo llevado al máximo, no necesariamente en una competencia. Y yo quiero empezar más bien con una pregunta o con dos preguntas un poco abiertas, tipo, pues, ¿en qué se diferencia, tal vez hasta mentalmente o físicamente, un reto de una competencia? Pues, Dale. mira, yo creo que el reto parte de que es algo personal, ¿no? Digo, obviamente también una competencia, pero al final del día en un reto pues no vas compitiendo o no vas a ganarle a nadie más porque lo desarrollas o lo diseñas para ti, ¿no? Es algo totalmente pues personal que tú solito te vas a colgar tu medalla y es como un autologro, ¿no? Es como yo lo veo y pues al día cuando sales a competir en un evento de lo que sea, pues es voy a quedar en tal lugar o voy por tal marca o le quiero ganar a mi compañero, ¿no? O incluso por tal dinero, ¿no? O por dinero, digo, también pues hay las carreras que ya hay premios monetarios. Entonces para mí tiene esa diferencia que uno es algo pues muy personal, como casi religioso, por decirlo así, ¿no? Es como más sentimental y la otra pues ya van, digamos que tienen como otros intereses de por medio. Vic. Yo te diría que es también rigidez versus flexibilidad. Vas a jugar bajo las reglas que impuso alguien más, que creó alguien más, o es algo que tú vas a diseñar así como customizado para tus intereses y también tus habilidades, ¿no? Creo que hay mérito en ambas, o sea, yo hago ambas cosas, ambas me atraen, pero me gusta también esa flexibilidad y me encanta el tema de lo personal que es, sobre todo porque no hay medalla al final de un reto. Entonces, si vas a atreverte con una cosa de estas, es porque genuinamente te mueve algo por dentro. Porque no solo no hay medalla, sino que a veces algunos a lo mejor los ejecutas solo. Nadie te está viendo, nadie te está aplaudiendo. A diferencia de la línea de meta de un maratón, ¿no? Tienes miles de personas gritando y tal. Aquí quizá la motivación es mucho más intrínseca, viene de aquí adentro. Eso a mí me entusiasma muchísimo, pero creo que también depende de tu personalidad. O sea, no es para todos. Claro, y aquí ya empezando a hablar un poco como de pues estas razones personales para hacerlo. ¿Cuáles han sido sus razones de ustedes? Y pongamos, todavía no desarrollemos todos los retos, pues, pero sí, del reto más difícil que se han puesto. Pues digo, reitero, no es algo muy personal. Para mí lleva como un sentimiento especial de los retos más duros que me he puesto en mi vida. Incluso fueron durante mi etapa de atleta como ciclista. Siempre tiene como un lado muy sentimental, ¿no? Y al final es algo que me pongo un reto muy fuerte pues es un solo reto al año, pero de esos que en realidad dan un poco de miedo y que no sabes, pues en todos los sentidos, físicamente, pues obviamente el esfuerzo pues mental, ¿no? al que uno se lleva y justo como dice Vic, ¿no? Pues no recibes una medalla. Bueno, yo sí me tatúo. Tengo todos mis retos personales tatuados, ya sea por tiempo, por distancia, por altitud o demás. Entonces para mí es 100% como muy personal, ¿no? Es el tema de diseñarlo, de estructurarlo, de armar mis propias reglas, ¿no? Porque también es como, pues no puedo salirme por la tangente o no, porque y hay veces que me gusta hacerlo público, ¿no? En mis redes sociales o invitar a otros atletas para que lo hagamos juntos y de esa manera el compromiso se vuelve más fuerte, ¿no? Y es como, hijo, ya no me puedo zafar. Ya no me puedo zafar y en la que me metí, ¿no? Entonces tiene esa parte, pues, interesante que cada uno le pone.
¿Y tú, Vic? A mí me encanta el aspecto logístico del asunto, la planeación. Ok. Hay un concepto que se llama Type 2 Fun, o sea, el tipo 2 de diversión. El tipo 1 es la diversión que conocemos todos. Algo que es, jugamos un juego de mesa, ahorita nos reímos, eso es diversión tipo 1. Diversión tipo 2 son las cosas que son muy divertidas o muy agradables cuando las estás planeando, no tanto cuando las estás haciendo. Por ejemplo, ¿qué tal si nos trepamos al Monte Everest? Padrísimo platicarlo. Claro. Hacerlo no es divertido per se, ¿no? Es duro y exigente y demás, y trae mucha satisfacción. Estas cosas a mí me encantan, porque me encanta cuando se te ocurre la idea, porque dices, ya valió, o sea, ya lo pensé, ya no lo puedo despensar. Y el proceso que viene después de dónde lo hago, cómo lo hago, de qué manera, qué necesito, nutrición, hidratación, equipo, etcétera. A mí me encanta esa parte, la parte de hacer que suceda. Y luego el acto en sí mismo, ¿no? Y es algo que no tiene un maratón, por ejemplo. O sea, tú te presentas tempranito, aquí está la línea de salida, disparo, pum, tú solo tienes que correr. Pero si tú dices, bueno, ¿qué tal si corro de aquí a Tres Marías? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿A qué hora arrancas? ¿Cómo llegas a la línea de arranque? ¿Qué vas a llevar contigo de nutrición? ¿Cómo le das para que no te atropellen? O sea, ¿Cómo vuelves? ¿cómo vuelves? O sea, ya llegaste y luego ¿qué sigue? ¿No? Todo ese aspecto para mí lo hace más divertido, más rico, es lo que a mí me gusta. Ya, igual para quien nos esté escuchando y todavía no tenga muy claro de qué estamos hablando, porque tal vez nos fuimos muy de lleno con un poco las motivaciones que en realidad sí lo quería empezar así, pues estamos hablando de retos que se pone la gente para cumplir a nivel deportivo sobre todo. Ahorita se volvió uno muy, muy, muy famoso porque salió en Netflix en streaming y es el de Tom Holland, ¿no? Donde él escala el Taipei 500 en un free solo, ¿no? Entonces, ese es un reto. Pues nadie, bueno, en este caso se sumó Netflix, ¿no? Sí. O sea, qué buena onda. Pero en realidad él lo hubiera hecho solo sin pensarlo, ¿no? De hecho, era su planeación hacerlo desde hace 10 años. Pero bueno, en ese caso que también implica tal cual su vida humana, pues no se lo quiso aventar como el Spider-Man humano que sí se los avienta como él solito, digamos, aunque lo metan a la cárcel, él sí lo hizo más planeado, esto que hablas de la logística, y es un poco de lo que estamos hablando. Entonces ahora sí, vamos a empezar a poner ejemplos como de retos, tanto que hayan hecho como que les han gustado o como que quieran hacer. Sí, bueno, nada más ahí para complementar esta parte que mencionas. Yo como lo veo un poquito, sí trae mucha inspiración a lo mejor aquí sí como de las redes sociales tal vez, ¿no? De que empiezas a ver a otros atletas, de que empiezan a hacer ciertas cosas y pues ahí viene como el gusanito que te llama la atención. Digo, al menos así fue en mi caso, como empezar a descubrir estos, ¿no? Porque pues todo el tiempo era competir y de repente me di cuenta que había estos retos, ¿no? Y ahí justamente pues empieza los que somos muy creativos o tenemos mucha imaginación en cuanto al diseño deportivo para hacer workouts, lo que sea, ahí empieza pues toda la planeación, ¿no? Y justamente que estaba pensando de cómo empezamos todo esto, pues todo este tipo de retos. Fíjate que hace muchos años, hace 10 años, cuando empecé Olímpica, que fue mi primer gimnasio de CrossFit, yo a mis atletas, pero esa vez fue castigo, les puse un doble morph, ¿okay? Porque se habían ido de fiesta y les tocó doble morph. Y después de una fiesta, un doble morph. Sí, exacto. Qué horror. Y en otra ocasión les tocaron 1000 burpees. Yo no lo vi en aquel, hace tantos años como un reto, sino fue como un castigo. Pero pues al final como que me trajo esos recuerdos y decir, bueno, pues sí fue una locura, ¿no? Hacer un doble morph está pesado, ¿no? Pero bueno, pues como un poquito ahí dándole un poquito la introducción a esto de los retos. Y pues bueno, ya justamente para mí el tema de la pandemia es donde empiezo a pues crear ya más retos personales. ¿El entrenamiento híbrido habrá salido de un reto como el concepto que hizo Viada? En el sentido de levantar y correr. Yo creo que sí. Viene por lo menos de un interés de averiguar si él personalmente podía. Alex Viada relata que en algún momento él ya era un tipo muy fuerte, que entrenaba fuerza además, y lo invitan a hacer una carrerita, un 5K, una cosa así. Le fue muy mal, sufrió muchísimo. Dijo, hay un déficit aquí, a ver si yo puedo ser capaz de complementarlo, ¿no? Y luego ya viene toda la metodología y demás. Pero hay muchos referentes en este espacio, no solo ahorita, sino históricos y de diferente nivel. Tú me mencionabas a Alex Honnold. Para mí eso es Kilian Jornet, por ejemplo. Para mí eso es Ross Edgley. Son personas a las que yo estoy viendo desde hace años que tienen proyectos. En el caso de Kilian, que es el dios del trail running, él ya ganó todas las carreras, pero además de carreras tiene proyectos. Él está sentado en su casa en Noruega y se le ocurren cosas.
¿Y qué tal si encadeno diferentes montañas, por ejemplo, y corro entre ellas en cierto tiempo, etcétera? Y vuelve a esa cuestión como de la flexibilidad y la logística. Ahorita que Francia me mencionaba el doble Murph, lo primero que yo pensé es, a ver, doble Murph significa terminas un Murph y luego empiezas el siguiente o duplicas cada elemento. Sí, o sea, ahí o viene lo el vas juego, por dos, ¿no? por dos, ¿no? O sea, quienes tenemos como que esa mente de la planeación, o sea, yo empecé a pensar, bueno, ¿yo cómo lo haría? Y entonces hago 2 millas y luego el doble de pull-ups. O sea, ahí está lo rico para mí, justamente. Claro. Y lo que está padre es, pues tú elige y da igual, es tu reto. O sea, puede venir alguien y decirte, yo no lo habría hecho así, yo lo habría hecho de otra manera. Pues hazlo tú, carnal. O sea, cada quien lo haces customizado a lo que a ti te mueve. Porque es bien importante, yo creo. Te tiene que entusiasmar. Cuando se te ocurre la idea, tienes que decir, tengo que hacer que eso suceda. No es algo que, pues sí, medio me interesa. Porque entonces no va a suceder. Claro. Hay una pasión detrás de todo esto, ¿no? Que es lo que impulsa a Alex Honnold y a Kilian Jornet y demás. Para mí esos fueron los grandes referentes. Ahora sí ya ves muchísimos ejemplos de todo tipo de retos, ¿no? Estuvo de moda durante la pandemia el tema de levantar en deadlift 500 libras, correr una milla abajo de 5 minutos, una cosa detrás de la otra. Y un par de personas lo hicieron. Otros lo hicieron con sentadilla y demás. Y obviamente se volvió tremendamente viral. Pero esto tiene mucho tiempo. O sea, los loquitos existen desde hace mucho tiempo. No, bueno, nadar el canal de Panamá, ¿no? O sea, tiene 150 años, ¿no? Entonces, o sea, creo que la parte de los retos, pero al final ahora las redes sociales, aunque el reto es personal, pues de alguna manera sí ayudan a... No sé si a los loquitos justo o los más loquitos en el sentido estricto de los que se les ocurren estos retos y no les importan per se las redes sociales. De alguna manera sí... Esta visibilidad, que insisto, no creo que la quieran, pero al tenerla, pues hacen que se duplique, triplique, cuatriplique, Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, Sí, justo. A mí me tocó conocer a Antonio Argüelles, que es el único mexicano que ha hecho los 7 cruces de los 7 mares, que me tocó escucharlo en una ponencia y al final es algo increíble escuchar a alguien que nada durante 48 horas continuas, ¿no? Y es como, ¿qué piensas durante todo ese tiempo? Y lo dijo muy claro, yo me enfoco todo el tiempo en mi técnica mientras me voy nadando. Entonces son los 7 cruces más duros de todo el mundo, donde sí, 15 personas lo han logrado y él es el único mexicano. Entonces, pues sí, ¿no? es algo totalmente pues, personal, ¿no? Digo, a mí no me gusta la natación, pues ¿por qué me voy a aventar a hacer un cruce donde sé que de entrada voy a tener que aprender a nadar, tal vez, ¿no? O algo ya demasiado complejo donde pues también ponga en riesgo mi vida, pues digo, no se trata de eso, ¿no? Porque sí tiene el otro lado de la moneda, donde, pues, no sé, si me pongo, oye, quiero subir el Everest, no, pues espérate, claro, compa, primero hay que... o bueno, desde las 500 libras, ¿no? Quiero subir las 500 libras, pero, o sea, Sí, puedes quedar ahí, ¿no? Si no lo haces bien. Más bien puedes explotar las que sí son tus fortalezas. Claro. Y de eso se trata. Y está padre. No solo no es hacer trampa, sino esa es la mejor forma de hacerlo. A ti se te da el running, pues estructura algo en torno al running. A ti te da muy, muy bien levantar pesas, haz eso, ¿no? Esa flexibilidad es lo más rico de todo. Y es lo que de alguna manera también no te hace esperar ninguna competencia, ¿no? Pero a su vez creo que eso es lo más difícil, porque creo que sobre todo en este mundo donde ya muchas personas crecieron sedentarias, pues, o sea, se mueven poco, Sí. lo que los motiva es, no necesariamente son ellos mismos, sino es un estímulo exterior, ¿no? ¿Qué opinan? Pues hoy en día las nuevas generaciones, bueno, creo que ya se empiezan a mover un poquito más, ¿no? Toda la nueva generación Z y demás. La que bebe menos, la que en Sí. estadísticas bebe menos. Sí, digo, ahí ya es pues no sé, son indicadores que nos están diciendo, bueno, algo están haciendo bien. Ahora sí, los movimientos de los running clubs. Los social runs. Todo esto, pues digo, al final contagia, ¿no? Permea y pues ayuda a tener una sociedad pues que le guste más el deporte, ¿no? Y bueno, ya he enfocado más el tema de los retos. Justamente mi primer reto que lo hice en la pandemia, sí fue algo pues híbrido, ¿no? Justamente me inspiré en el de la sentadilla de 500 libras y la milla abajo de los 5 minutos. Yo diseñé mi propio reto, que fue un peso muerto, romper mi marca personal, y 100 kilómetros en la biker, ¿no? El mismo día. Y en los dos hice PR, ¿no? Entonces, pero pues obviamente lo preparé, pues, fueron cerca de 6 meses de entrenarlo. Entonces ya, pues obviamente, la logística fue muy sencillo porque en realidad lo hice en mi gimnasio y pues digo, no había mucho que
preparar, ¿no? acomodar. Más bien fue como, ok, ¿qué prueba voy a hacer primero, no? O sea, primero voy a hacer el peso muerto o de la resistencia. En mi caso, primero hice el peso muerto y me fui a descansar un par de horas, regresé e hice la bici. Creo que si lo hubiera hecho al revés, no lo hubiera logrado. Primero la bici y luego... Sí, porque el tema, o sea, acabas muy, por ejemplo, con las pruebas o los deportes de resistencia, creo que acabas muy dañado físicamente, muy lastimado. ¿Y tú, Vic, cuál es tu reto más... Lo voy a poner en otros términos, el que más te ha dolido? Qué buena forma de plantearlo. Se me ocurren dos. Y hay uno que conceptualmente estaba muy padre, que es otra, ¿no? O sea, a veces el concepto es muy bonito, funciona muy bien, y eso hace que la gente se enamore y lo comparta y se vuelva viral y tal. Entonces, uno es el Murphathon, que es algo que hice hace 2-3 años, y otro es lo que acabo de hacer ahorita en el mes de enero, hablando de dolor, ¿no? El Murphathon, el concepto bonito era, ¿qué pasa si en un solo workout hago un maratón y un Murph? Ambos son las pruebas más icónicas de su respectiva disciplina, el atletismo y el CrossFit, ¿no? Para la gente que no conoce, ¿nos puedes explicar brevemente el Murph? Murph es quizá el workout más conocido del canon del CrossFit, que es correr, con un chaleco de 20 libras, correr una milla, 100 dominadas, 200 lagartijas, 300 sentadillas, correr una milla. Con el chaleco, todo eso. Eso es, para los estándares del CrossFit, es mucho running. O sea, correr 2 millas es correr un montón. Sí, es un montonal. Yo vengo de un contexto donde se me da más el tema de endurance y dije, a ver, metámosle un maratón, ¿no? Hagamos un sándwich donde tienes medio maratón, Murph, medio maratón, en un solo workout. Entonces terminó siendo... O sea, en vez de ser 2 millas eran 21 kilómetros. Exacto, 21 kilómetros. 21.95 kilómetros, la última milla de los cuales, es decir, los últimos 1,600 metros, con chaleco. Ah, ok. Para que cuente como parte del Murph. Ese es parte del diseño que él hizo. Exacto, es que ahí está. Y De sus propias reglas, que además es lo peor romperlas porque no vas a romper las reglas que tú pusiste, ¿no? Exacto. No, y también está padre cuando involucras a otras personas. En este caso me llevé a mucha gente y cada quien hizo su versión, pero no solo te brinda aliento y está padre que la gente te aplauda, sino que fortalece el compromiso. O sea, yo ya dije que iba a hacer esta cosa. No es que me tenga que morir en la raya, pero no les quiero quedar mal. O sea, sí es, si la gente está aquí viéndome y apoyándome, sí te ayuda a llegar más lejos, ¿no? Ese fue un reto, pues sí, muy público. Y luego está lo que hice ahorita en el mes de enero, que fue muy mío, porque todo sucedió yo solito corriendo en la calle. Pero estuvo cañón tu reto de enero. Ya hice yo la cuenta y es como si te hubieras aventado 15 meses maratones. Es una bola de nieve bien interesante. Cuéntalo, primero narra tú lo que hiciste en enero y ahora pásanos a contar cómo. Esto no lo inventé yo, otras personas lo habían hecho antes. Y yo ya lo tenía en la parte trasera de mi cabeza pendiente. Ay, un día lo tengo que hacer, un día lo tengo que hacer. Y fue perfecto arrancar en enero, ¿no? El concepto es diabólicamente simple. El día 1 del mes corre 1 kilómetro, el día 2 del mes corre 2 kilómetros, y así vas sumando hasta el día 31 del mes que corres 31 kilómetros. Eso significa que los primeros 15 días te atacas de risa. ¿Qué es esto? Esto no tiene chiste, ¿no? Ajá. Pero luego corres un día 15 y al día siguiente 16, 17, 18... Cuando llegas al día 29, traes un volumen en las patas brutal y no estás ni cerca del final, porque te falta correr casi 100 kilómetros. Exacto. Los últimos 3 días corres 90 kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, en términos de la acumulación, el golpeteo en las articulaciones, de ahí el tema del dolor, sí lo ranqueo arriba en las cosas que he hecho. Porque si bien tienes un descanso de 24 horas o poco menos de 24 horas entre cada sesión, no es suficiente como para que ese impacto como que lo sanes, pero ¿no? Ni para ir al fisio. O sea, me refiero, todo está tan apretado. Exacto. O sea, cuestión de la fatiga para mí no fue tan complicado. O sea, sí me daba chance de recuperarme. Pero sí las rodillas ya las traía inflamadas naturalmente, ¿no? Y es, pues órale, vas, dale. Me encanta que ahí quitabas el elemento de duda, ¿no? O sea, en un día normal te toca cierta sesión y a lo mejor modificas. No, estoy muy cansado, le voy a bajar la intensidad, o igual hoy descanso. No, aquí no hay nada que pensar. Sales y completas lo que te toca completar, ¿no? Eso para mí también mentalmente fue muy rico porque si uno va por la vida diciendo yo soy una persona disciplinada, pues a ver si es cierto. Es fácil ser disciplinado cuando puedes tener tus días de descanso y modificar y demás. Entonces para mí fue un reto de demostrarme a mí mismo que podía ser esa persona. Y como decía hace rato, esos 496 kilómetros
casi todos los corrí yo solito, de noche en Insurgente Sur. Entonces no había porra, ¿no? Sí, y si no. yo me regresaba a mi casa, No, nadie se daba cuenta. Nadie se iba a dar Porque cuenta. aparte no lo anuncié antes. O sea, en las redes no estaba comunicando, hoy me toca tanto. Claro. Yo no dije nada, yo me puse a hacerlo y pensé, si lo termino, entonces sí hago un video y le platico a la gente, ¿no? Eso significa que había la tentación todos los días de, no, tú Hoy no va a ser el mes. pídete un Uber, vete a tu casa y se acabó, ¿no? O sea, sí hubo un día en donde dijiste, no mames, hoy neta no voy a correr. Más allá que igual te paraste y lo hiciste. La verdad es que no. Y lo interesante también es que, y esto aplica para todos los retos, no somos atletas profesionales. Todos tenemos trabajos. Y Y entonces, entonces decir, además, ¿cómo incorporaste eso en tu vida? O sea, tengo una vida como todos, ¿no? O sea, Claro. tengo una esposa y tengo un trabajo y tengo una familia y tal. Y, por ejemplo, el día 24 yo sabía que tenía una boda. Entonces no había manera de correr en la noche ese día. Entonces iba a tener que correr en la mañana. Eso- habiendo corrido la habiendo noche corrido anterior. la noche anterior. Entonces ahí no tuve 24 horas para descansar. A lo mejor tuve 16. Y en ese espacio de 16 horas corrí 50 kilómetros, ¿no? Bueno, ese día sí, tina de agua helada, vete a dormir temprano. O sea, empiezas a No ver hubo estos detalles, ¿no? en la boda. Ya no hubo baile en la boda. La boda se acabó. Una boda muy tranquilita, afortunadamente. No hubo alcohol, ¿no? Pero es eso. O sea, yo tengo una vida normal, ¿no? Eso, por un lado, incrementa la dificultad de ejecutar estas cosas. Por otro lado, también nos debe recordar a nosotros mismos que, bueno, si no se puede, no se puede. O sea, hay otras cosas que importan más. Yo primero soy periodista, esposo, hijo, amigo, y después soy el que hace estas locuras, ¿no? Pero Yo- igual sí lo pusiste en una escala alta de prioridad, ¿no? Sí, porque tenías que encontrar el espacio en algún momento, ¿no? Y necesitas la colaboración de tus amigos, tu familia, o sea, porque sin ellos, sin su apoyo, estas cosas no suceden. Porque mi esposa tendría toda la razón del mundo de decir, estás pero loco, ¿cómo que te vas a ir 3 horas? Tenemos que hacer tal Sí, cosa. claro. O el súper, hay que o sea, no cumplir- importa. Pues, Exactamente, Es ¿no? el acuerdo. Entonces necesitas a esta gente que te respalde y que te apoye y que te diga, sí, es una locura lo que estás haciendo, no entiendo bien por qué lo haces, pero estoy contigo, ¿no? A diferencia de alguien que si se dedica profesionalmente a esto, que a lo mejor cobra la nota por lo que va a hacer. El caso de Honnold cobró, no sé, $500,000, ¿no? Kilian Jornet tiene su marca deportiva y demás. Sí, claro. A mí nadie me apoya más que mi esposa y mis amigos que me ponen like en Instagram y se acabó, ¿no? Entonces tiene ese grado adicional de complicación. Sí, claro. Igual de todos modos creo que, sé desde qué lado lo estás diciendo, pero bueno, sé que estas personalidades sí lo hacen. Yo le decía a mis hijas que estábamos viendo la cosa esta en vivo con Tom Honnold. Ya, lo que pasa es que si lo hace por dinero se va a caer. Sí. O sea, no lo está haciendo por dinero, ¿no? Lo está haciendo por un reto personal, porque si lo hiciera por dinero estoy seguro que se cae, ¿no? Porque nadie puede hacer eso sin tener una pasión real detrás de querer cumplir la cosa que está a punto o ya haciéndola, ¿no? Sí, digo que hay que entender que esta gente tiene el resto de su jornada resuelta. Claro. O sea, y además tiene toda una logística para llegar ahí con todas las condiciones. Exactamente. O sea, el caso de Kilian Jornet, él hizo recientemente una cosa que se llama States of Elevation en Estados Unidos. Y entonces encadenó todas las montañas de más de 14,000 pies. No sé exactamente la conversión a metros. Y entre cada una, o se subió a la bici o corrió. Una locura lo que hizo. Para mí ese tipo es impresionante. Sí. Ahora, él fue al súper. No, pues no, mano. O sea, Sí, claro. él se puso a cocinar. No. Él Eso hizo estaba su resuelto. solicitud. Y Tenía ahí estaba. tenía un equipo que lo acompañaba, lo cuidaba, le daba todo lo que necesitaba. Jorge y yo no nos podemos dar ese lujo. Y está bien, no lo digo como queja. Lo que digo es, jugamos en niveles distintos, Jornet y nosotros, ¿no? Y está Claro. bien. Ahí es donde está la ventaja de la flexibilidad de decir, bueno, yo no cuento con un chef personal y un masajista y demás. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí se adapta a mi vida, no? En este caso a mí me funcionó el tema del mes de running. 31 días y se acabó, ¿sabes? Porque sí tengo que ya volver a mi vida normal, ¿no? La cosa es que terminas con estas cosas, 5 minutos piensas, qué maravilla, y luego, puta, ¿y qué sigue? Ya se te empiezan a ocurrir más cosas. Yo tengo que confesar que vi tu reto y dije, yo quiero. Y además fue antes de yo ir al doctor, porque les comentaba en otros capítulos que estaba lastimado del tobillo y yo todavía no podía correr, ya puedo correr. Pero cuando lo vi dije, yo quiero, pero sí, no creo estar preparado para ese reto. O sea, no este año, ¿no? O sea, Creo que no sería muy buena idea en este momento. siento mucho, o sea, es muchísimo volumen y todavía no tengo ni un maratón en mi ser, ¿no? Entonces creo que primero voy a ir por un Ese es reto un tema- más abajo. Es un tema bien importante porque vivimos a base de motivación, inspiración, y Jorge lo decía hace rato, o sea,
tú ves ciertas cosas que te motivan a diseñar tus retos y demás. También tengo que ponerme de pronto el sombrero del periodista, el sombrero del que crea contenido y da recomendaciones a principiantes. Y yo creo que tú debes tener muy claro qué clase de persona eres en términos de tu personalidad y cuál es tu contexto deportivo. Entonces, ¿todo el mundo debería hacer estas cosas? No. La respuesta es rotundamente no. Eso es lo que estamos diciendo, para que les quede claro. Dicho eso, una cosa es lo que sé que es responsable recomendar a la gente, que es una progresión a lo largo del tiempo, acompañado de un profesional, etc. Otra cosa es lo que hago yo. Y yo me responsabilizo por mi cuerpo porque soy un adulto. Por mis propias acciones. Mi contexto es muy distinto al de estas recomendaciones. A mí siempre me entusiasmó este tipo de cosas. Y yo decidí asumir el riesgo que esto implica. Riesgos de seguridad y de salud y lo que sea, ¿no? Entonces, no se trata de que imiten lo que yo estoy haciendo, pero tampoco les podré decir, nunca lo hagan. No, pues no sé. O sea, ¿tienes esa clase de personalidad? ¿Tienes los recursos? Aviéntate. Porque también es cierto que, ahorita que mencionabas el maratón, es muy común el tema, ¿no? De primero haces un 5K y luego un 10K y luego un 21K y luego pasan los años. Yo empecé, estaba entrenando poquitito, corriendo de vez en cuando, y un día dije, yo vivía en Cuernavaca, quiero correr de Cuerna a Tres Marías. Jalo, 27 kilómetros de subida. Jamás en mi vida había corrido esa distancia. Lo sobreviví y dije, bueno, ahora quiero correr de México a Tres Marías, 35 kilómetros también de subida. Pues fui y lo hice. ¿Es recomendable esto? Absolutamente no. ¡Qué locura! O sea, sí. Pero en me muchos funcionó a mí. sentidos no es recomendable. Me funcionó a mí. Yo soy la clase de persona que esto para mí fue como aventarle un leño a una fogata. Incrementó mi pasión por los retos y el running y demás. Seguramente hay personas que si intentaran una cosa de esas, la pasan tan mal que dicen, no vuelvo a correr en mi vida. Y se vuelven personas sedentarias. Entonces, cada quien. O sea, ojo si tienes que saber dónde estás ubicado y qué es lo que a ti te funciona, ¿no? Sí, no se vayan a agarrar mañana y voy a correr 100 kilómetros de aquí a Cuernavaca, ¿no? Porque escuché el podcast y digo, así como bien lo mencionas, hay gente, hay quienes tenemos a lo mejor esa mentalidad de ya hice cierta cosa, cierto reto, me gustó, ahora voy por algo más duro, más intenso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el reto más duro que me puse en mi vida, de hecho, lo hice 3 veces, que digo, de cierta manera era algo sencillo, que era subir el pico de Orizaba. Lo hice una vez por año, cada diciembre, continuo, y incluso en mi segundo año no lo logré. O sea, no pude a la mitad, por ejemplo, del glaciar. Fue tanto el dolor, el frío que estaba pasando, que tomé la decisión de no continuar, ¿no? Ahí yo fui quien le dijo al guía, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Porque no llevaba las botas adecuadas, me confié porque pues ya lo había hecho un año anterior. Y la primera vez que lo hice igual fue un grupo de amigos, ciclistas, me invitan, oye, pues ven, vamos, únete a nuestro reto. Y órale, pues suena padre, ¿no? ¿Ya has ido a la montaña? Yo no, nunca en la vida, ¿no? Nunca, quizás digo, hacer alta montaña jamás lo había hecho. Pero pues tenía yo mis dudas, me gustó y dijeron, no, pues tú, o sea, tienes muy buena condición arriba de la bici, seguro lo logras. Y bueno, pues ahí voy, ¿no? Como el Borras. O sea, esa primera ocasión lo logré hacer, pero la verdad es que el sufrimiento fue terrible. Y la pasé muy mal porque iba con ganas de ir al baño. Y obviamente, pues ahí no puedes ir al baño. Entonces, realmente sufrí demasiado. O sea, ya el tema es, una vez que haces cima, o sea, al final es, pues nada más llevas la mitad, porque ahora hay que bajar. Entonces, fue muy duro. La segunda ocasión, yo armé mi grupo, hice un crew. Y dentro de todos, yo y 2 chicas no lo logramos, porque yo decidí ya que ya no podía. Y pues me quedé con esa espinita. El tercer año me volví a preparar, ahí sí ya hice un par de montañas previas, ¿no? Para volver a intentarlo. Y cuando llegué a la cima, lo único que pensé es, esto no lo vuelvo a hacer nunca, nunca más. He hecho muchos eventos, por ejemplo, 73, por ahí tengo otras 24 horas en bici, pero os de cuenta que yo los clasifico como en un top de tu umbral propio del dolor, ¿no? Y para mí esa prueba, o subir el pico de Orizaba, está en mi top 10. No ha habido hasta hoy en día algo que le gane.
Y la verdad es que ese tipo de pensamiento me ayuda a mí mucho, personal, cuando me pongo otro reto de que, pues no sé, me voy a subir a la biker y voy a hacer 100 kilómetros. Y es como, pues es que esto ya no es nada comparado contra lo que recuerdo que viví. Y desde esa vez dije, con esta me retiro de la alta montaña. Y pues bueno, ya decidí no volver a hacer. Hasta ahorita no ha llegado ningún Pepe Grillo que me motive otra vez a subir el pico de Orizaba. Pero pues bueno, ahí digo, son ahí ya los retos que te vas poniendo, ¿no? Y ahí, digamos, ahí no fue tanto, a ver, creativo, qué le pongo, ¿no? O sea, al final es coordinar el viaje, quién va, quién se une, pues comprar tu equipo, ¿no? Sí, pero fue un reto personal, ¿no? Es un reto tuyo. Sí, exacto, es personal, ¿no? Arriba nadie te recibe con una medalla, con una bandera, es como vas 5 o 10 minutos y de regreso, vámonos, porque arriba está helado mal. Y pues sí, para mí, está en mi top 10 y de ahí hasta ahorita no he encontrado nada que lo supere. Y es bien interesante cómo cada quien tiene cosas que se le facilitan y otras que no, ¿no? A mí la idea de sentarme en una bici a hacer 100 kilómetros, prefiero subir el pico de Orizaba el día que quieras. Ahorita. Pero ese soy yo, ¿no? Sí, claro, no, pues yo cada le quien, decía, las 24 horas en bici, la prueba del autódromo, ¿no? Es la que mencionas. Para mí es inconcebible. No hay manera de que yo esté sentado en el sillín de la bici más de un par de horas, ¿no? Y eso está padre. O sea, Jorge tiene sus cosas, yo tengo las mías. Cada quien decide su veneno. Y siempre son peras y manzanas. Porque esa es otra, ¿no? O sea, en el tema del running tradicional, maratones y demás, tú llegas a un café donde hay un club de corredores y todo el mundo se compara en términos de ¿eres sub 3 o no eres sub 3? ¿No? Está muy claro que es perfectamente comparable lo que hace uno y lo que hace el otro. Si nos sentamos a platicar nosotros, no hay forma de que le valoremos un Murphathon junto al Pico Orizaba, junto a las 24 horas del auto. O sea, es tan distinto. Son incomparables. Y qué bueno, porque ¿para qué demonios quieres compararlo? ¿No? Jorge hará lo que a él le brinde satisfacción y yo haré lo que a mí me trae satisfacción. Y a mí me da mucho gusto verlo él lograr sus cosas, aunque no tenga ni tantitas ganas de treparme a la bici, ¿no? Entonces, es eso. O sea, yo creo que la maravilla está en que no es comparable, porque ni siquiera es similar un día en el Pico Orizaba al día siguiente, a la semana siguiente. Es otra montaña, ¿no? Como yo le he dicho varias veces, bueno, Jorge es mi coach y a veces entrenamos juntos. Y bueno, yo igual me sumo a las locuras que luego él me invita o que luego uno se puede sumar solito. Y apenas hicimos en el gimnasio un reto abierto al gimnasio, que también eso es lo que quiero hablar un poquito, justo de el diseño para los retos de otros, ¿no? Donde, a ver, cuéntanos tú cómo diseñaste el de diciembre, el que hicimos en diciembre. Bueno, justamente contemplando las fechas del Guadalupe Reyes, que le llaman, ¿no? Pues al final dije, bueno, porque para mantener a la gente pues motivada, ¿no? Porque en diciembre pues te relajas y te pierdes, ¿no? Y vamos a mantenerla motivada, incentivada y que no pierda pues la buena condición física que ya construyó durante todo el año. Entonces pues pensé en la distancia de un maratón, que eran los 42 kilómetros. Entonces tenías que acumular 42 kilómetros de remo, 42 kilómetros de skier y el doble en bici. Normalmente la distancia en la bici pues es el doble, entonces eran 84 kilómetros que sumados eran 168 kilómetros, ¿no? Entonces o sea, la verdad es que, o sea, si me preguntas a mí, yo me subí a la bici y lo hice en una sentada. En una sentada, ¿no? Acabé la bici. Pero el tema del esquí y el remo se empezó a poner un poquito complicado, pues justamente por eso. Por tus tiempos, por las posadas, por las fiestas, de que ahorita nada más tengo 20 Pero también sabes minutos. que yo creo que por la mente, o sea, yo lo quiero poner así como te interrumpí tantito, porque generalmente cuando vas a clase y usas esas máquinas, ¿cuánto haces de esas máquinas? ¿Cuánto te gusta? ¿Haces 500 metros, 400 metros, 3 minutos? O sea, tal vez pasas 3 veces 3 minutos, pero no pasas de eso. Sí. Entonces la gente está acostumbrada a solamente hacer eso. Entonces cuando le pones no 3, sino 10 minutos, sienten que ya es muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que esa era parte del reto. También ahorita pasando a la parte mental, ¿no? Ahora sí te dejo continuar. Sí, o sea, justamente de ahí viene, bueno, perdón, la raíz de donde nace esta idea, todo empezó porque yo hice mi reto de fin de año del 2025, que consistía, éramos 6 atletas, 3 hombres, 3 mujeres, y teníamos que acumular 500 kilómetros, y como lo diseñé era... En 24 horas. En 24 horas, nada más se podía usar una máquina a la vez entre los 6 atletas, y eran 100 kilómetros de bici, 50 de remo, 50 de esquí. Ahí llevas 200, entonces multiplicado por 2 llevas 400 y había que cerrar con 100 kilómetros de bici.
justamente ahí pues era de las 10 de la mañana del sábado a las 10 de la mañana del domingo, ¿no? Yo hice los cálculos y honestamente sabía que no lo íbamos a acabar y nos quedamos a 15 kilómetros de terminar la bici. Pero ya al final, pues digo, cuando estás en este tipo de retos en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, o sea, ya ves al diablo y dices, ¿qué demonios estoy haciendo aquí, no? O sea, por más que intentabas subir el pace, pues ya no podías. Ya no te da. A lo mejor las primeras 10 horas, pues obviamente manejabas un buen pace, ¿no? 2, 2.5, en la bici a lo mejor que a mí que se me facilita más, pues manejaba buenos ritmos, tratando de compensar ahí un poquito el trabajo de las chicas. Pero en la madrugada el pace, de pronto yo ya estaba remando a 2.25, ¿no? Y era como, no puede ser, por más duro que le jalo ya no me da, ¿no? Y ya era así de, te gritaban, ¿no? De Jorge o César, fulanito, te toca. Y era así como de, no, ya no quiero pasar. O sea, ya, yo me metí en mi casa de campaña, cerraba todo. Así estuvo, pero la verdad es que fue un reto así bastante intenso, ¿no? Que fue mi cierre de año. Y de ahí nace la idea de este reto hacia la comunidad, ¿no? Porque tampoco los iba a aventar de que 24 horas, porque pues si yo no la pasé bien, alguien, digamos, no tan intenso con estas ideas tan tontas, pues no le iba a pasar nada bien, ¿no? De hecho, estaba bastante amable porque eran esos kilómetros, pero en 30 días. Okay. O sea, tenías los 30 días para hacerlo. Nada más que vimos algunos locos que dijeron, no, yo no lo voy a hacer en 30 días, yo lo voy a hacer en 4. Y entonces yo me lo aventé en 4, por ejemplo. Pero lo que hablábamos de hace ratito, o sea, de los deportes de endurance o la gente que le gusta más como la intensidad a pico en breves momentos, o los que nos gusta más pues en endurance, ¿no? O sea, que dure más. Sí. Pues, por ejemplo, yo que entreno mucho con Jorge la parte de ergómetros a distancias largas o muchos minutos, pues para mí no me parecía como un reto imposible. Solamente quería saber en cuánto tiempo lo podía terminar. Porque pues como tenía 30 días, pero igual yo me iba a ir de viaje, entonces dije, no, ni más, yo lo voy a terminar ahora. Entonces yo me aventé el remo, 30 kilómetros. Jamás había hecho 30 kilómetros de remo en mi vida y me los aventé el mismo día, al mismo tiempo que 12 kilómetros de esquí y 26 kilómetros de bici. O sea, todo eso me lo aventé en un día y los demás los repartí. Entonces para mí era, o sea, no me dolió tanto cuando acabé, pues. O sea, yo pensé que me iba a doler muchísimo más. Sí, justamente ese día en la cámara, normalmente Eric entrena más tarde y pues me metí a las 6 de la mañana. ¿Qué hace ahí? Y dije, ¿es Eric? ¿Qué hace ahí? Y hasta como que dije, no es él, ¿no? Él siempre llega a las 10 de la mañana, qué sé yo, más tarde. Y sí, cuando llegué a las 9 de la mañana vi que él ya estaba ahí y pues sí, ese mismo día acabó todo lo que le faltaba porque pues se iba a ir de vacaciones. Sí, pero bueno, no fue un reto como en mi mente planeado tal cual, pero al final terminó siendo un reto en el sentido de, pues yo nunca había hecho 168 kilómetros en 4 días, ¿no? Y entonces creo que también ahí un poco lo que preguntaste hace ratito de qué es lo que piensa uno mientras está nadando 24 horas, ¿no? Yo en mi caso, o sea, en mi caso particular, yo me la paso viendo la pantallita y calculando. La neta, o sea, en los ergómetros. Sí. O sea, voy calculando. Y cuando estoy corriendo, nunca corrí una distancia tan larga. Mi distancia más larga es justo son 21 kilómetros. Pero también voy pensando un poco como en el pace, en mi respiración. O sea, luego la gente, no sé, supongo que tal vez algunos sí vean los pajaritos, pero yo voy como no, y lo que sea que a ti te sirva, ¿no? Claro. Porque no hay una receta de cocina en ese sentido. Es cierto. A mí me gusta el endurance justamente por esa parte, porque cuando estás haciendo un workout muy intenso, muy breve, te da tiempo de pensar, mierda, qué dolor, qué feo, y ya. Claro. No vas a tener un pensamiento más complejo que ese, ¿no? Pero si tú sabes que... De hecho, mucha gente dice, es que uno no puedo ni pensar cuando hay cambios y así, es como... Ajá, no. Sobrevive, eso es todo, ¿no? Y en un reto que si sabes que vas a estar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas haciendo la misma cosa, si lo decides, te da tiempo de pensar muchas cosas, ¿no? Y profundizar tanto en ciertas cuestiones como tú quieras. Y... ahorita estaba pensando que hay dos formas de abordar, dos principales, de abordar la cuestión mental en un reto de endurance como este. Está la forma David Goggins, que es desde la ira, desde el sufrimiento, el enojo y quiero más y que me duela. Y está la parte de Ross Edgley, que es la parte de la alegría, ¿no? Que es voltear a ver el paisaje y decir, qué hermoso está el lago el día de hoy. Sí, y el tipo está nadando 100 kilómetros, ¿no? Claro. Cada quien tiende hacia uno o el otro o alguna combinación. Y yo me he descubierto a mí mismo alternando. O sea, tengo mis momentos de decir, qué estupidez es esta, pero qué idea tan idiota. Y tengo momentos de pensar,
de tener gratitud inmensa, de decir, me puedo mover. Hay gente que está en una cama hospital, esto es un regalo, lo voy a disfrutar cada segundo. Y de repente es como ping pong, ¿no? De un lado al otro, ¿no? Lo que quiero decir es, te da chance, es tanto tiempo el que estás trabajando que te da chance de alternar entre estas cosas, de resolver ciertas cuestiones en tu mente. Porque la gente se imagina que si yo sufrí muchísimo 500 metros en un ergo y ellos hicieron 20 kilómetros, no, debe ser 100 veces más difícil. Y no, es distinto, es una prueba distinta, es un deporte distinto, ¿no? Porque el elemento de la intensidad lo cambia todo. Justamente para el espacio mental que puedes habitar. Si tú piensas en un ultramaratón, es seguirte moviendo, punto. Olvídate el pace, ahí no existe el pace. Cuando es un maratón, estás pensando, tengo que ir exactamente a 4:15 para poder hacer mi sub 3. En un ultra, el pace no tengo la menor idea. Solo tengo que llegar al siguiente abastecimiento, ¿no? Y ahí me voy a sentar a comer chocolates y papas y pizza porque necesito calorías. Es un deporte ¿Eso diferente. pensaste en tu reto, en el que hiciste ahora en enero? O sea, no pace. Yo sabía que tenía que estar en zona 2 o quería estar en zona 2, que era algo sostenible porque si no iba a acumular demasiada fatiga a lo largo de los días y me iba a romper. Entonces yo sabía que mientras mi ritmo cardíaco estuviera en los 130, estamos bien. ¿A qué pace equivale eso? Había días que ese pace era 5:35. Había días que es 5:50. Da igual. Y si me toca una subida, a lo mejor es 6:15. No me importa. Yo iba viendo el reloj, solo estaba viendo el ritmo cardíaco. El pace no me interesa la distancia acumulada, ¿no? Okay. Eso lo hace una experiencia muy distinta porque ese es un ritmo Sí. platicador, ¿no? Normalmente iba solo. Hubo una sesión además que hice con un amigo. Íbamos conversando, tomé una llamada. O sea, ese es el nivel de intensidad que necesitas para una cosa de ese tamaño, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo en mi caso soy más tirado como tú, o sea, siempre voy haciendo cuentas, proyecciones matemáticas, calculando tiempos, ¿no? Para estimaciones de a ver cuánto me voy a tardar, pero al final digo, porque a mí me gusta mucho la parte numérica, entonces siempre es como cálculos, proyecciones, el pace, el ritmo, ¿no? Esta parte, y algo por ejemplo a mí que me ha ayudado mucho en mis retos, y me lo recomendó un amigo, que él sí ha ido al Everest, no lo subió, pero se echó una carrera ahí arriba en el Everest, hizo un maratón en el Everest. O sea, obviamente no haces cima, pero empiezas del primer camp y haces el maratón y regresas. Es una locura. Y él me recomendó, me dijo, llévate la primera vez que hice el pico, me dijo, llévate un amuleto. Y como que no entendí, me dijo, o sea, llévate algo de alguna de tus hijas. Y pues sí, me puse ahí una pulserita que decía el nombre de una de mis hijas. Y te lo juro, no sabes cómo eso... ¿Cómo le recé? Pues cómo le recé, o sea, en ese momento pues se lo dediqué, ¿no? O sea como que todos mis pensamientos iban... Y pues lo veía mucho, ¿no? Porque como vas con los picos, ¿no? Caminando, con los bastones, ¿no? Pues lo veía todo el tiempo, ¿no? Y cuando ya me quería rajar, así como... No, o sea, va por ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte a mí pues me aferré mucho, que puede ser una tontería, ¿no? Como ese amuleto, dices, bueno, de aquí me voy a agarrar para no soltarme, ¿no? Y pues bueno, ya hablando del tema de, por ejemplo, de los ergos o por ejemplo el tema de las 24 horas que tuve oportunidad de hacerlo, pues igual, ¿no? Haces tu estrategia, ahí por ejemplo yo pedaleaba hora y media y salía 10 minutos a los pits, comer todo lo que podía y otra vez darle una hora 50 durísimo y salía 10 minutos. El problema fue que en la noche me tocó lloviendo y pues fui de los pocos que se quedó rodando toda la noche. Entonces, para las 6 de la mañana hubo un punto donde salgo a rodar y iba a 20 kilómetros por hora, lo cual es lentísimo. No me pude pegar una señora que iba delante de mí, o sea, se me empezó a despegar y dije, bueno, pues ya creo que para mí ya acabó la prueba, ¿no? Entonces digo, acumulé los kilómetros esa vez que yo quería, pero pues también fue demasiado sufrimiento. Pero también me acordaba, ¿no? Decía, bueno, pero esto no supera el pico de Orizaba. O sea, aparte ahí, digo, no sé, pues está a lo mejor de cierta forma un poquito más controlado. En la montaña, o sea, ahí, o sea, como que sí, obviamente te puedes morir, ¿no? Y en el autódromo, pues bueno, te bajas de la bici y ¿no? Ya se acabó el evento, no pasa nada. Te tapas y ya. Te tapas y ya, ¿no? Pero bueno, tenía esos dos vertientes de que, puta, aquí me puedo morir. Y aparte, por ejemplo, para aquellos que han hecho o han subido el pico de Orizaba o el Isla, de pronto cuando se aclara, pues volteas y en realidad estás en un punto donde nunca has estado en tu vida, ¿no? Entonces, pues a mí sí me dio mucho miedo cuando entendí dónde estaba parado
dije, madres, o sea, aquí me caigo y me mato, ¿no? Sí, y sí. vas amarrado Y y no todo. me encuentran además. No, o sea, llevas todo, tus crampones, todo, vas amarrado con el guía, pero dices, cualquier cosita pues se acabó esto, ¿no? Entonces sí fue como, pues sí son dos lados ahí de la moneda interesantes, pero pues bueno, al final te digo, voy haciendo ahí mis cálculos y cuentas y a ver cuánto tiempo me tardo, cuánto recorro y hay veces que sí lo planeas con anticipación y dices, hoy va a estar apretado a ver si lo acabamos, ¿no? Pero pues el chiste es intentarlo. ¿Se puede definir qué es lo que nos gusta de los retos en el sentido de, bueno, obviamente en el personal, pero ¿se puede llamar gusto? Porque al final yo creo que, como lo pregunté hace ratito, el reto per se implica algún tipo de dolor. Sí. A veces mucho dolor físico, a veces mucho dolor mental, y cuando es el mejor reto de todos porque es el que terminas, pero tuvo justo la mayor cantidad de dolor mental y físico, creo que es el reto más satisfactorio. Entonces, ¿se puede definir como un gusto o cómo se puede definir? A mí me gusta y me gusta descubrir cosas sobre mí mismo. Es un cliché hablar de la cuestión de encontrar dónde está el límite y demás, pero sí se trata de eso. Y para mí es hermoso cuando el reto que te planteas está en el sweet spot, donde es muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy ambicioso, pero es posible. Porque si te planteas algo que es imposible lograr, demasiado ambicioso, no tiene chiste, ¿no? O sea, nunca tuviste un chance realmente. Si te planteas algo que es demasiado fácil, pues no te está empujando realmente. Si te planteas algo que estás seguro de que puedes hacer, para mí no tiene gracia. Yo sé que puedo correr un maratón ahorita. ¿Lo puedo terminar? Sí. Ahorita nos ponemos los tenis y lo hacemos. 100 millas, ay, güey, no. Entonces igual y mi sweet spot son 100K. 100K no estoy seguro, pero tengo la sospecha de que sí. Ese para mí es el sweet spot, ¿no? Y ahí es donde está el chiste de la planeación. No se trata nada más de inventarte estupideces. Claro. Porque si yo intento hacer uno de los cruces, o sea, la isla de Catalina, yo no lo voy a lograr y me voy a ahogar. Es demasiado ambicioso. Un maratón es muy poco ambicioso. Entonces encuentra tu sweet spot. Para mí se trata de eso, ¿no? Y tú le decías ahorita, pensaron que no lo iban a lograr o sabías que no lo iban a lograr y te quedaste a 15 kilómetros, que es nada en relación a todo el trabajo que hicieron, ¿no? Sí, claro. Igual y te pasaste rosca por tantitito, que está bien, ¿no? Está casi así justo en el punto ideal. Y además por algo lo pusiste, ¿no? O sea, es decir, por algo no dijiste 4.85. ¿Por qué dijiste 500 y no 4.85? Digo, para además, tú y yo sabemos que tú y yo somos matemáticos, entonces ya lo habías calculado. Sí, porque al final, digamos que la métrica en los ergos, pues al final si tú marcas a 2 minutos el parcial, yo hice el cálculo en cuanto a kilometraje y me marcaba creo que 23 horas con 20 minutos, pero al final yo sabía que el factor fatiga iba a cobrar pues factura fuertemente y obviamente pues a lo mejor tú dices, mantener el parcial a 2 está fácil, ¿no? Pero digo, para las chicas, o sea, incluso trajimos a una remera que fue ex seleccionada olímpica. Sí, ¿no? sí, Está no, pero sí está difícil. Después de cierto tiempo está difícil. Y por ejemplo, para ellas mantener el 2.5 les costaba trabajo, ¿no? Entonces uno creía, bueno, pues yo compenso un poquito en la bici a 1.50. Pero pues yo sabía que en la madrugada pues se iba a caer todo eso, ¿no? O sea, que era imposible sostenerlo. Entonces dije, si me voy matemáticamente, me van a sobrar 40 minutos. Pero el factor fatiga va a costarnos más. Y el factor cambio, porque en el cambio pierdes 10 segundos y esos 10 segundos multiplicados por todas las veces que te cambiaste te bajan un montón de metros. Sí, en el remo era donde más lo sufríamos. En la bici y en el esquí pues el cambio es rapidísimo, ¿no? Pero sí, o sea, como bien lo mencionas, esos 10 segunditos te empiezan sumados, pues se vuelven pues ya minutos y al final... Sí, volviste a hacer otro reto en el gimnasio, volví a hacer otro reto en enero, donde es 1 hora completa, 3 personas en 3 máquinas. La cantidad mayor de kilómetros que se pudieran en esa hora, sí. Cambiando como tú quieras en la estrategia que tú quieras. Yo me aventé la estrategia de 2 minutos, pero también nuestros participantes no pudieron sostener el pace que yo había calculado. Entonces, ya no llegué a la cantidad de kilómetros que yo quería. Pero la mayor cantidad de kilómetros que se marcó fueron 54, ¿no? 54 sí, por ahí estuvo la media. Y en el overall. Y estuvo bien porque también en papel no parece tan difícil, pero cuando tratas de sostener el pace durante 1 hora completita, pues entonces ahí el reto está en el sostener el pace, creo, más que en la cantidad de tiempo. Sí, ahí ya, justamente como lo mencionas, pues es conocerte también muy bien, ¿no? O sea,
cuando dominas ahora sí que las métricas de tu frecuencia cardíaca, de tus ritmos, de tus parciales. Bueno, en mi caso yo también hice el reto de los 60 minutos y yo sabía perfectamente dónde necesitaba mantener mi frecuencia cardíaca. O sea, iba al límite, pero una rayita abajo. No superaba el límite superior porque sabía que me iba a tronar. Y luego la primera media hora pues lo disfruté, la segunda media hora la verdad es que pues, ya iba sufriendo, ¿no? Pero al final digo, no sabes que no son 24 horas, dices, sí, una hora. Bueno, ahí puedes ir definiendo, ya, bueno, aquí ya sufro y ya me muero y ya está. ¿Qué es lo que dices del pico Orizaba? O sea, tener esos referentes es bien útil hasta para la vida diaria, ¿no? Porque no solo hago yo estas cosas, sino que me gusta crearlas para la comunidad de WeRise. Obviamente versiones mucho más light, pero también que te reten, ¿no? Y algo que digo constantemente, y no lo digo porque suene bonito, sino lo digo porque es de verdad, es que una vez que acumulas muchas evidencias a lo largo de tu vida de que eres capaz de lidiar con estas cosas, eso se vuelve útil para el siguiente reto, pero también para la vida diaria. O sea, yo sí hago un esfuerzo por, si estoy atrapado en el tráfico del circuito interior, me empiezo a enojar y luego me acuerdo de lo que es tener que correr 29 kilómetros, luego 30, luego 31, y digo, no, estoy sentado en un sillón, con el aire acondicionado, tengo una botellita de agua. En realidad esto no es un problema, ¿no? ¿De dónde viene esto? De tener un marco de referencia más amplio y haberte enfrentado a cosas que realmente son duras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también como que el beneficio para la vida diaria de la gente. Te cambia la perspectiva. O sea, saber que pudiste soportar el pico Orizaba, ya, échame cualquier otra cosa, porque por lo menos no es el pico Orizaba, ¿no? Y cada quien tiene su pico Orizaba. Hay gente para la cual su pico Orizaba es el Everest. Hay gente para la cual es un cerrito chiquito. Hay gente para la cual es correr 5K. Y todo vale lo mismo. Como son peras y manzanas. Sí, claro. Da igual, ¿no? Y que de hecho es un poco, creo que es, y ya como redondeando el tema, es un poco como pues sí lo voy a llamar como rising, como levantamiento de las competencias últimamente y sobre todo de estas tipo Hyrox, DECA y etcétera, ¿no? La gente los ve como retos, que ya están organizados por alguien más y que ya mejor pago mi boleto, en ese sentido no organizo y voy y lo hago, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan de esa parte donde, pues al final, pues es algo que hemos hablado mucho, donde pues el reto per se es cumplir el 5K, cumplir el 10K, cumplir el Hyrox. Ahorita hablamos de cómo te fue en Hyrox. Sí, digo, o sea, entran pues al final como un reto personal, ¿no? Para mejor alguien que nunca ha hecho un Hyrox y dice, oye, quiero hacer mi primer Hyrox, pues es mi reto, ¿no? Al final, pues muy válido, ¿no? Te va a dar, como lo que ya hablamos ahorita, ¿no? Pues ya está todo organizado, nada más llegas, te inscribes y sales a correr, ¿no? Pero pues seguramente, yo ya conocí ahí varias personas que se echan varios Hyrox el mismo fin de semana y es como, no está sencillo, ¿no? Es decir, oye, voy a correr 3 Hyrox y es como, caro, ¿no? Espérate tantito. Hubo uno que le llamaban como el long distance de Hyrox, que hacía, en lugar de correr 1 kilómetro, corría 10 kilómetros. Sí, Ultra Hyrox, Alex. Saludos a Alex. Sí, o sea, es una locura, ¿no? Sí, o sea, eso aquí lo entrevistamos y... Yo no lo haría, pero nunca. Es como de, no, o sea, vas a meterle 80 kilómetros, ¿no? Sí, le digo, ¿y te topaste con el muro? Y me dice, sí, como al kilómetro 75. Y digo, no, ya vas a acabar, ¿no? O sea, ya ahí es donde sintió la fatiga. Pero sí, Alex estuvo brutal. Empezó a las 8 de la mañana, terminó a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Y pidió autorización o...? No, sí, pidió autorización. Okay. Sí. No lo hagan, ya no se los van a dar. Porque fue un caso muy especial. Pero sí pidió autorización. Ok. Vic. Yo creo que tienen su mérito también los eventos organizados. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y sí depende de si tú disfrutas la parte creativa, la parte de la logística, ¿no? Hay gente que es perfectamente válido, diría, no, qué flojera, ¿yo para qué me meto en cuestiones de si tengo permiso o si tengo hidratación? No, que a mí que me pongan todo, ¿no? Y está muy bien. O sea, yo también participo en estas cosas y me gusta, pero también es chistoso porque lo veo con ojos de organizador también. O sea, yo llego a Hyrox y pienso, ya vi cómo está estructurado, dónde están las activaciones, dónde está la hidratación, dónde está el área de calentamiento. Esto lo hicieron muy bien. O yo cambiaría tal cosa, ¿no? Claro. O que puedo aprender de esto para luego yo ejecutar en mis propios eventos, ¿no? Sí, yo lo preguntaba en función justo de esto, de al final, en esto que hablamos de que también ciertas generaciones ya están siendo más hábiles al deporte y estos retos que sí son competencias, pero a su vez son retos personales, pues al final ya están un poco más a la mano, ¿no? Independientemente que los que estamos hablando o los que hablamos durante todo el capítulo, pues son más retos autoimpuestos, llamémosle así.
de los cuales también, yo sé que tú has hecho varios en WeRise. Menciónanos algunos de los más relevantes también que después la gente tal vez pueda copiar y decir, igual yo voy a empezar por ese. Por ejemplo, medio maratón en remadora, que es algo que es un chiste para Jorge, pero para alguien que nunca ha remado o alguien que ha hecho los clásicos intervalos, así, 3 repeticiones de 400 metros. ¿Cómo? ¿21 kilómetros? Sí, 21 kilómetros. Obviamente siempre se puede adaptar, ¿no? O sea, si una persona es un principiante total, no, tú no hagas 21. Vamos a ver, te vamos monitoreando a ver cuántos haces, ¿no? Y a lo mejor esa persona hizo 8K, que para él o para ella es muchísimo, ¿no? Ya se cumplió el propósito, que es te sacó de tu zona de confort completamente, ¿no? 1 hora de burpees. La gente, estaba Raúl en esa ocasión y... Raúl es de los que se avienta 4 Hyrox en un fin de semana. Es uno de esos loquitos, ¿no? Y entonces eso también estaba muy padre, que tenías gente principiante al lado de Raúl haciendo la misma cosa que Raúl. Sí, obviamente Raúl tenía en mente un objetivo, un número distinto. Y Raúl acabó haciendo más del doble que muchos, ¿no? Pero también me gusta esa idea de mezclar a la gente. Y no, porque tú no puedes meterte al Camp Nou a pelotear con el Barcelona, ¿no? Pero sí puedes, en este tipo de contextos, a lo mejor un Ironman, un maratón o los eventos que hacemos, estar ahí al lado haciendo la misma cosa que Eliud Kipchoge. Y eso me parece muy emocionante. A mí me encanta esa parte, ¿no? Al final el resultado es distinto, el número es distinto, pero estamos haciendo la misma cosa. Los dos estamos sufriendo. Sí, sí. Eso está padre, ¿no? De eso se trata. Me emociona mucho participar en estas cosas, pero también poner todos los fierros para que ocurran y para que la gente que a lo mejor no tiene esta vocación de organizador también lo pueda vivir. O sea, yo te pongo todo. La hidratación, hasta las fotos te las pongo. Tú nada más llega y sufre, ¿no? y márchate con la lección de órale, soy más capaz de lo que yo pensaba. ¿Qué reto vamos a organizar entre Run, Live, Repeat, Deus y WeRise Project? ¿Qué podemos inventarnos? Muchas locuras. Bueno, vamos a inventarnos aquí una para después hacer un evento y los invitamos a ustedes para que hagan tal vez su primera locura. Podríamos hacer algo que sea en 2 o 3 niveles, ¿no? ¿Qué les parece? Como para así intro amateur, luego uno más acá y luego alguien para Raúl o Vic. Elige tú tu veneno, sí. Exacto. Entonces ahí ya se los puse aquí en la mesa. Lo hice así para comprometerlos. Entonces vamos a ver qué nos inventamos, pero creo que eso está padre. Algo más, chicos, algo más sobre los retos, algo más sobre la parte mental, que creo que eso lo abordamos en muchos sentidos, pero tal vez no tan puntualmente. Pues yo, ahora sí que haciendo un recap, pues empezar de menos a más, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Si nunca has hecho un triatlón, a lo mejor no empezar con, oye, quiero hacer un Ironman, oye, pues quiero hacer mi primer sprint olímpico, si nunca he corrido un maratón, pues a lo mejor tu primer reto pues va a ser un medio maratón, ¿no? No empezar con algo tan ambicioso como, por ejemplo, el reto que hizo Vic, que pues ya tiene muchísima experiencia, ¿no? O sea, algo que te rete a ti mismo, o sea, que sí te ponga nervioso, pero que también sea lograble, alcanzable, y que no vayas a poner en riesgo tu vida, ¿no? También hay que medirle, ¿no? Dentro de nuestras capacidades. Y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Que te ponga nervioso, que te emocione. Creo que ahí está la clave. Es ese dolor rico, que parece ser que sí existe, ¿no? Existe. Yo diría, exploten su creatividad, porque también hay algo muy rico en eso. Incluso, sin importar el contexto en el que estés. Tú puedes pensar, y el maratón de Berlín, qué maravilla. Yo vivo en Iztapalapa y corro en Iztapalapa. Recientemente yo me planteé, por la razón que sea, se me ocurrió encadenar todas las delegaciones de la Ciudad de México, las 16 delegaciones. Está padre. Entonces ya puedo decir que corrí por toda la Ciudad de México. Y fue una experiencia padrísima por conectar con la ciudad en la que vives. O sea, yo no conocía Iztapalapa, no conocía Xochimilco, Venustiano Carranza, y ya me tocó correrlas todas. Correrlas es vivirlas con su gente, con su contexto, entenderlo, verlo, disfrutarlo. No es Berlín, no, pero tu contexto también se presta para hacer cosas emocionantes y padres que no valen menos, ¿eh? O sea, no importa dónde vivas. Es que yo vivo en el cerro más apartado, pues sube y baja el cerro a ver cuántas veces lo logras, ¿no? Yo creo que hay algo rico en esa parte de tú diseñar tus cosas. Entonces, si llegaste hasta aquí en la conversación, seguramente tienes un poquito de ese gen de que te atraen las cosas diferentes. Explota tu creatividad. Yo vivía en Cuernavaca y dije, pues quiero correr a Tres Marías porque Tres Marías está ahí a la mano. Y un día dije,
¿qué pasa si corro desde mi casa a la pirámide del Teposteco? Ah, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y si yo hubiera vivido en Querétaro, se me habría ocurrido otra cosa con el contexto queretano. Ir a ¿no? Celaya. Entonces, exacto. No importa dónde vivas, no importa cuáles sean tus circunstancias, hay manera de inventarte cosas que te entusiasmen. Entonces, enamórate de la historia, enamórate del concepto y haz una tontería que un día quieras platicarle a tus amigos o a tus nietos. Oye, bueno, ya para complementar ahorita que mencionas lo de Cuerna, yo de chavillo en la secundaria iba en el Simón Bolívar y estaba ahí en los Scouts. Y justamente un reto, dinámica de fin de semana fue caminar de la Ciudad de México a Cuernavaca. Entonces ese era el reto de los Scouts. O sea, no recuerdo, empezamos en la noche, en la madrugada, no me acuerdo en qué punto, y acabas en Cuernavaca. Y pues imagínate, en la secundaria, ¿no? Estaba yo súper chavillo. Sí, sí. Y ahorita que mencionaste Cuerna me vino a la mente ese recuerdo y pues a lo mejor desde ahí vienen esas locuras, ¿no? No sabes dónde está la semilla, ¿no? Que provocó todas estas cosas. Pues encuentren su semilla, chavos. La verdad es que está padre esto de los retos al final. Pues solo son para ustedes. Está bueno publicarlo también, eso no tiene malo. Pero al final el que más lo disfrute y el que entendió qué sucedió cuando eso pasó, son ustedes y es como, es lo que se queda, ¿no? Después de cumplirlo y haberlo planeado y decir, no manches, sí pude, soy la mega reata, ¿no? Porque sí terminas así, la neta. Te dura 15 segundos, pero esos 15 segundos valen oro. Hay gente que no lo vive nunca. Hay gente que no lo vive. Vívanlo una vez, ¿no? Pues bueno, con eso nos despedimos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Este episodio estuvo increíble. Compártanlo. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, a todas las plataformas de audio. Y también en nuestras redes sociales. Compartan también los reels que nos hacen un paro al compartirlos, de estar compartiendo toda esa información. Y pues seguiremos compartiendo información de Hyrox. Hay muchos capítulos que vienen por delante. También sigue el resto de la temporada, sobre todo de Hyrox por delante. También de Daily Dozen y de todas las carreras de las que siempre hablamos aquí. Y muchas gracias, Jorge. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Vic, Eric, a toda tu audiencia. Un saludo. Gracias, Vic. Gracias a ti, que se repita y diseñemos ese workout. Diseñemos eso. A ver si nos sale, ¿eh? Ya se me está ocurriendo algo. Ah, perfecto, ya estamos. Pues bueno, muchísimas gracias. Bye.